creo que no sé si entenderá el... vamos a hacerlo en castellano. Entonces, a ver, la idea de hoy era una primera parte, una media hora larga, destinada a terminar, entre comillas, el tema que iniciamos hace 2 sesiones sobre el yo espontáneo y el yo vestido, que estará a cargo de María Cinta y ¿no ha venido Rosa? ¿María Cinta? No. No, no está, vale. Sí, es que tenía el micro cerrado. Vale. No, me ha dicho que no puede. Sí, no puede. No sé, le ha surgido algo imprevisto. Imprevisto, Me ha vaya. llamado a última hora, sí. Vaya. Bueno, si cabe, pues ya iremos redistribuyendo el tema según las necesidades que vayan surgiendo. Y una segunda parte destinada a la manifestación del ego, un tema del que tuvo interés Constanza y que, bueno, ha trabajado y que nos va a explicar un poquito qué ha encontrado y un tema que ya recibiste por correo, ¿no? Un pequeño resumen y que, bueno, que vamos a debatir hoy. Destinaremos unos últimos minutos para concluir esta primera etapa antes de vacaciones y a ver cómo enlazamos de cara a septiembre, octubre. Bueno, pues ¿empieza María Cinta? Bueno, era poca, o sea, yo lo que voy a hacer va a ser un pequeño recordatorio de lo que discutimos el otro día para introducir ya la reflexión de hoy. Con este tema de la relación entre el yo espontáneo y el yo vestido, esta disociación que se da entre ambos y también la posibilidad que da Seitai de conseguir que se recupere la asociación entre ambos. Voy a leer para ello, un texto de Katsumi, del primero de los 2 textos que os hemos dado. Selecciono un fragmento en la página 2. Katsumi dice: el saber occidental y el oriental, poseedores de sus hondas comprensiones sobre la vida humana, no tienen claramente constatados los conceptos equivalentes al movimiento espontáneo y a la manifestación espontánea, porque tienden a ir al logro de un control o dominio y no han aclarado cómo la psique espontánea nace en el organismo humano. Es que gracias a nuestros lejanos antepasados que alcanzaron ser Homo sapiens sapiens, que es lo que somos, nuestros cercanos antepasados han gozado de la vida cerebral, mental o psíquica espontánea nacida en el singular organismo humano y han podido crear numerosas herencias culturales de inmenso valor. Sobre todo, los occidentales han permitido que en las últimas décadas la vida humana experimente un cambio sin precedentes, la era informática. En esta coexisten 2 de sus consecuencias aparentemente contradictorias que van más allá del saber humano actual. Este no ha tenido el tiempo suficiente para reflexionar sobre ellas. La primera consecuencia es que la tremenda vida informática es tan adecuada a la singular naturaleza humana y su manifestación espontánea con su natural deseo de activar intensamente su psique o mente, como para que la longevidad humana general haya incrementado drásticamente en las últimas décadas. Y la segunda es que, con tantos conocimientos, la mente vestida se hace gigantesca, en la ausencia de la clara idea sobre la mente espontánea, por lo que el hombre actual suele vivir una disociación de ambas zonas de su propia psique o mente sin saber dónde volver a agarrarse y tiende a sufrir íntimamente una afección de la salud física o mental. Yo lo dejaría aquí como preámbulo para lo que hoy queramos reflexionar, porque la exposición que hemos hecho sobre estos días al final terminaba en eso, en cómo influye en la mente
o sea, la era informática, cómo influye en esta disociación. O sea, aparentemente la incrementa, esta disociación la incrementa, y además, según la exposición que nos hizo Rosa el último día, los últimos días, esta disociación además acentúa no solo la mente vestida, sino acentúa una de las O6, sobre todo, decía ella, la mente vertical, ¿no? Lo cual, o sea, esta manifestación de esta disociación se da en todas las O6, pero básicamente se da, según su propuesta, en sentido vertical. O sea, la era informática es aún una incentivación más de esta mente gigantesca que quiere controlar, que quiere ser la rectora de la vida en lugar de ser una parte más de la CBP, que es la propuesta de Seitai. Entonces, claro, como la propuesta de Seitai es atender al yo espontáneo y sobre todo atender a recuperar esta asociación natural, devolviendo a la cabeza su función de ser una parte más y no la parte rectora, porque la rectora de la vida es la coordinación de la CBP. Entonces parece que la era informática aún acentúa más. Eso que es tan humano, que es la mente vestida, y sobre todo la mente vertical, realmente es algo muy positivo, pero a la vez es un problema, ¿no? Este sería quizá la introducción a esta continuación y final, que claro, este tema no lo terminamos ni hoy ni en muchos días, pero al menos lo cerraremos como podamos. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué querríais aportar a esto? Conecta, Constanza, conecta el micro. Okay. Bueno, no sé, en mi opinión no es nada favorable para el ser humano esta intensidad de verticalidad vestida, ¿no? Si no va acompañada con las otras O6. No le encuentro el progreso ni el beneficio. Creo que el ser humano se va a acabar o va a venir una nueva creación. No creo que esto funcione porque solamente la cabeza vestida, que puede tener muchas ideas, inteligencia, pero hay una desconexión vital y de una vibración de las otras O6, ¿no? Entonces, no sé, a mí el futuro no lo veo muy feliz, aunque el ser humano pueda crear tantísimas cosas con esta mente vestida, porque a mí me ha gustado mucho. A mí esta desproporción de una O6, que no es natural en el ser humano actual, ¿no? La evolución hacia eso tampoco la querría. Seres humanos pensantes, en el corazón casi, y todo lo manejan desde este cerebro, ¿no? Que ha crecido y se ha expandido de mente vestida. No le veo el beneficio. No sé qué piensan los demás, pero para mí esto va mal. No va bien. Ese es mi opinión. Bueno, imagino como todo hay el más y el menos, esa parte más negativa también se compensa a veces con algo más positivo. De alguna manera, yo creo que la idea que nos tendría que quedar es que consciente vestido forma parte de nuestra naturaleza humana y es riquísima. Es decir, parece como que de entrada quisiéramos negar esa parte de actividad sobreexcitada cerebral, etcétera, ¿vale? Es verdad, existe, pero forma parte de nuestra naturaleza. El problema no es el consciente vestido, sino ese consciente que en ningún momento vuelve a recuperar esa parte
natural, propia de esta dinámica orgánica tan íntima nuestra. Por ejemplo, hoy veía un documental que grabé, me hacía el acceso a, bueno, toda la tecnología relacionada con posibles vidas en Marte o cómo llegar hasta allí, ¿no? Y por un lado pensaba, Dios mío, qué cocos, ¿no? Pero a la vez me resultaba tan atractivo y pensaba, Dios mío, cómo el ser humano puede llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces pensaba, qué suerte tendríamos todos, no estos aeronautas o estos científicos, estos ingenieros, sino cualquier ser humano, si detrás de esa actividad que disfrutas, de la cual vives y que te apasiona, pudiéramos de alguna manera recuperar ese movimiento propio tan íntimo, ¿no? Que de alguna manera lo único que ha provocado es esa disgregación y esa TPE, que es la que nos trae problemas, ¿no? Pero que una cosa no se puede desligar de la otra. Es importantísimo entender esa unidad entre dinámica espontánea y dinámica vestida. Marta. Sí. Bueno, claro que estoy de acuerdo en lo que tú dices, en que siempre y cuando vayas recuperando lo espontáneo. Pero precisamente por esto se está perdiendo. Esta cabeza cada vez más vestida, que se está disociando, va en aumento. Tú te encontrarás con un extraterrestre y a ver qué le cuentas de tu vida. ¿Cómo vivimos en este planeta? No sé qué van a pensar, ¿no? ¿Qué podemos aportar como personas, como seres humanos, todos los seres más o menos? Aparte de si llegan a Marte o no. No hay para mí una conciencia muy despierta, ¿no? O sea, se está activando todo el rato esta parte psíquica, mental de vertical y descuidando muchísimo el resto. No, esto que tú dices es una utopía, porque no está pasando esto. Cada vez se está disociando más la gente, cada vez la gente está más sola. Yo no veo esto, o sea, entiendo lo que dice, que sería ideal, claro. Sí, sí, pero no es lo que está ocurriendo. Bueno, yo quiero aportar dos reflexiones, a ver si sí, lo digo brevemente. Primero querría matizar que cuando hablamos de este incremento en la área informática que viene promovido, facilitado por la OSI vertical, el incremento es de la actividad psíquica y mental, sobre todo mental, de todas las O6, de todas. Tanto de la OSI lateral, de la OSI frontal, de la OSI rotatoria como de la OSI central. Se incrementa la actividad psíquica y mental en la cabeza y se incrementa la zona del cerebro correspondiente a cada una de las O6, aunque globalmente la cabeza es OSI vertical. Pero se incrementa esta actividad psíquica y mental de todas las O6 en la cabeza, desconectada de sus necesidades naturales que están en las partes del organismo que corresponde a cada O6. O sea, pondré un ejemplo. Se incrementa la actividad psíquica y mental de la actividad sexual mediante internet, pornografía, estímulos sexuales, pero es mental, desconectada de una relación sexual y que es de donde surge esta necesidad. Y buena prueba de ello es que cada vez más hay personas que no tienen relaciones sexuales de contacto personal, sino que es a través de Internet. Entonces se incrementa la actividad psíquica y mental no de la OSI vertical, sino la actividad mental de la OSI central. Bien, esto es una matización. Y segunda cosa que querría también comentar es que, claro, este incremento en la hora informática exclusivamente de la actividad mental, del incremento de la mente, desconectada de estas necesidades naturales del organismo, hay un objetivo clarísimo: el control de la sociedad.
porque el incremento a todos los niveles de estímulos mentales, de estímulos cognitivos, desconectados de las necesidades de la persona, desconectados, permite al grupo que sea de dirigentes de la sociedad controlar a la población. Y a la población es más fácil controlarla mediante un programa de televisión o unas informaciones en internet o en las redes sociales, que también se utiliza, de contenidos mentales que hacen que la cabeza rija sus vidas. Y por tanto el incremento del área informática, porque claro, el incremento, o sea, el cultivo del consciente vestido, de nuestra cabeza tan maravillosa que nos permite hacer maravillas. Esto siempre ha existido en la historia de la humanidad. Siempre ha existido el cultivo del arte, de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cultivo exclusivo, desconectado de las necesidades del individuo a través de todos los medios informáticos, de televisión, de radio, de internet, de redes sociales, permite a quien quiere controlarnos de una manera más sutil y precisa. Siempre ha existido el control mental. El yihadista, el religioso que lanza una arenga, o Napoleón cuando lanzaba una arenga a sus soldados para que entraran en batalla y eran capaces de perder su vida por la nación o por el interés del emperador, claro que había un control mental. Pero era más difícil de ejercitarlo, requería más esfuerzo. Hoy día, una serie de personajes invisibles, controlando los medios de comunicación, internet, etc., incrementan nuestra actividad mental, nuestra mente vestida, de tal manera que nos controlan con muchísima facilidad. Por tanto, concluiría que esta era informática no solamente es propio de la naturaleza humana, que lo es, obviamente que lo es, pero esta exageración que desconecta nuestro pensamiento de nuestras necesidades vitales, detrás hay una manera de ejercer el control sobre los seres humanos. Ya, acabé. Manito. Una manito por aquí levantada. Adelante, Sí, mira que, Raquel. sí, gracias. Me da por pensar un poco a favor de la vertical, el hecho de que gracias justamente a esta época tecnológica y que nos ha hecho a todo el mundo tener tanto acceso al conocimiento, que de alguna manera muchísimos millones de personas que no tenían acceso a la cultura oriental con sus yoga, sus meditaciones, todas estas cosas que llegan y han motivado a que la gente busque más la parte del alma y la satisfacción de algo que hace falta en su interior. Yo creo que eso es un aporte o una muestra de que hay un conjunto, de que hay un algo que sacrifica a unos, pero favorece a otros. Como si una O6 fuese un poco más fuerte en detrimento de otra, pero que favorece a otras también. Algo así. ¿Ya? Sí, yo también estaba pensando en que es verdad que está surgiendo mucha necesidad a veces un poco imprecisa. Mucha gente está buscando algo en la línea que tú decías ahora, Andrea, ¿no? En la línea del alma o también del cuerpo, dicen, ¿no? Dicen, sí, algo más de cuerpo, y cuerpo y alma, y sentir, yo creo que hay también a través de las redes, no solo presencialmente, sino que también esta posibilidad de, como hoy mismo, ¿no? Estamos aquí, ha incrementado muchas actividades de estas, ¿no? Muchas actividades que no son puramente intelectuales, sino que son en esta línea muy distintas de Seitai, pero yo
hace quizá 20 años, a según qué amistades o personas conocidas, no les había oído decir como ahora, sí, sí, yo hago tai chi, yo hago yoga, yo hago de manera muy natural. Cuando hace 2 décadas o 3, bueno, hablabas de Seitai y la gente decía, esta cosa rara, esto raro que hacéis, y parece que tenías que justificar mucho. Y en cambio ahora, no, mucha gente está buscando. Yo preferiría que la gente estuviera buscando en la línea de Seitai, y que conociera Seitai y que todo el mundo conociera Seitai. Eso está, porque hay una diferencia muy grande entre aprender a hacer cosas que más o menos me van bien porque así estoy un poco, no estoy tan en la cabeza, que este trabajo tan profundo y esta explicación tan profunda que tenemos en Seitai de cómo recuperar la coordinación de la CBP, este diálogo interior. Pero, no sé, bueno, un poco de esperanza en este sentido quería comunicar ahora, que yo creo que algo espontáneo del ser humano se va a revelar. Al menos, o quizá es que yo lo desearía, no lo sé. Pero que a la vez que nos vamos convirtiendo más en un aparato tecnológico, porque en la línea de lo que hablaba Luis, sí que es verdad que mucha gente cree que tiene en lo lateral, por ejemplo, cree que tiene muchos amigos y los tiene informáticos. Y hasta a veces son robots y los considera amigos. O sea, sí, yo antes decía, no creo que o sea, todas las O6 tienen su manifestación espontánea, su manifestación vestida. Y sí, sí, yo ahora me he dado cuenta de esto también, ¿no? De que también en la lateral hay algo disociado, ¿no? La gente que cree que tiene amistades porque tiene muchos contactos. Bueno, esto sería otra cosa. Pero bueno, pero por otra parte creo que está surgiendo mucha necesidad. A lo mejor no se enfoca en la línea que querríamos o en la línea que nos parece más adecuada, pero también es cierto que a mí me sorprende, ¿eh? Gente que era muy reacia a buscar cosas, estas cosas del cuerpo, estas cosas de no sé qué, ¿no? Que decían cosas raras, y ahora sí, ahora lo están haciendo. Bueno. En relación a lo que dice María Jacinta, yo creo que el propio organismo tiende al equilibrio, ¿no? O a ese deseo de equilibrio. Entonces, cuando hay una sobreexcitación cerebral o una actividad frontal excesiva, surge ese deseo como de parar y deseo como de introspección, ¿no? Entonces, quizá este tipo de disciplinas tengan más salida, ¿no? O de alguna manera recuerdo cuando Katsumi decía, uno tiene que cultivar lo que no tiene, ¿no? Conseguir ese equilibrio interior. Y si una persona trabaja mucho la cabeza, pues tiene que cultivar central. O una persona con mucha pelvis, ¿no? Tiene que trabajar la cabeza, ¿no? Siempre, de alguna manera, pues compensar nuestras propias, entre comillas, como limitaciones, ¿no? Y quizá un poco iba en relación a lo que decías tú, María Jacinta, ¿no? Sí, que también surge la necesidad de lo contrario, ¿no? Exacto. Yo quería decir, María Cinta, que esto que tú dices, que la información lleva a que la gente busque, yo creo que hay tanta información que cada vez la gente lee menos, cada vez se toma menos en serio las cosas, hay tanto que no saben qué elegir y están en una cosa y en otra y no están en ninguna. Y traer el yoga de la India y hacerlo aquí no tiene nada que ver con lo que es el yoga en la India. Y como traer la marihuana de Brasil y la traen aquí, que plantan marihuana, no tiene nada que ver, sacar las cosas de su contexto. Y la gente empieza a probar de todo. Sí que hay un interés, como tú dices, de una conciencia o de meditación, lo hay, yo no digo que no, pero que Internet facilite esto, no lo creo. Creo que la gente cada vez tiene más información, es más inculta. No ha favorecido en absoluto. Antes la gente sabía de todo, de todo, de todo. O sea, tocaban el piano, cantaban, leían, ahora la gente no lee, no, poco saben música. Para mí, en vez de culturizar realmente, teniendo tanta información, se desculturiza todo. Se siente menos, como explicaba muy bien Luis, todo lo que está ocurriendo, ¿no?
muy grave el beneficio. No le veo el beneficio, realmente no hay, para mí no hay por dónde cogerlo. Puedes conocer a la gente, sí, que está en Machu Picchu, ¿y qué más da? Si no vas a estar con él, no vas a sentir su energía, no lo vas a tener presente. ¿Para qué? Yo con mi familia, está en Argentina, ni hablo casi. De vez en cuando, si me permite el teléfono, internet, pero es que no quiero, no puedo seguir su vida, no puedo, no sé, hay muchas cosas que no le encuentro sentido, y sobre todo los niños, cada vez estos juegos que han puesto están arrasando con toda la juventud, es impresionante. O sea, el futuro de los niños de ahora es horrible. Que a nosotros nos permita conocer el yo, esto no tiene ningún valor. Para mí no lo tiene, porque cuando uno tiene un deseo y una necesidad realmente vital, la encuentras con internet o sin internet. Y si no, es simplemente relajarte un poquito y ya está, pues solamente puedo ir al gimnasio. No sé, no lo veo beneficio. Me pongo un poco así porque me irrita que mi hijo también esté en esta historia y no lee, también porque yo no le he dado el apoyo, ¿no? Pero no sé, a mí me lo pintéis como lo pintéis, pocas cosas, y ahora estamos haciendo por internet por todo el lío que vino con el COVID. Es decir, un lío que vino, a saber cómo, ¿no? O sea, que tenemos que recurrir a esto, no es que esto nos ha facilitado, no, es que antes viene un pollo, ¿no? No, gracias a esto. ¿De dónde viene esto que tenemos que estar así? Antes teníamos un dojo y estábamos juntos y nos veíamos y ahora no. No hay ventaja. Bueno, nada más, es que no me quiero irritar. Perdón, pero me ha encantado la explicación de Luis. Una matización. Yo, Constanza, cuando decía que parece que surge necesidad de hacer algo distinto de lo que es pues ir al trabajo, estar en el ordenador. No solo lo decía por vía informática, ¿eh? O sea, me refiero en general que sí que está surgen ganas, al menos, o quizás que yo estoy en un sector, no sé, de gente que están buscando, pero lo oigo por muchas partes. No sé si a vosotros os pasa, pero cuando empezamos en Seitai, pues no sé, yo tenía 23, 24 años, entonces a algunas personas no las podías hablar de este tipo de actividades, ¿no? Y en cambio ahora mucha gente está buscando, ¿no? Es verdad que gracias al Zoom o similar, pues nos parece, como ahora, nos parece que estamos juntos, bueno, yo qué sé esto, pero también yo lo desligaba, ¿eh? De eso, Vale. este tipo de conexión. Hay un deseo en Hay un general. deseo, me parece, ¿eh? Más general. Y unos pocos sí ya se sienten bastante en ebullición. Algunos lo notan, otros no. Bueno, yo aquí, Raquel. María Cinta, yo te quiero... Ajá. Después, primero lo dice. Luis, venga. María Cinta, que yo estoy de acuerdo, depende del sector de personas con que tú conectes, porque cuando tú y yo entramos en el dojo en los años 80 y algo, entonces había una gran tendencia. Acuérdate que entonces a las reuniones venían 45, 40, 60 personas, aquello era masivo. Había entonces una tendencia del oriental, de la cual se benefició el Seitai también. Fue entonces cuando el yoga empezó por primera vez a ser una cosa como más masiva. Entonces también hubo momentos en que hubo esta tendencia. Actualmente depende de los sectores en los que te muevas. Pero yo también quiero exponer o decir la presión que gracias a los medios de comunicación, de publicidad, de la prensa y de la radio está ejerciendo la medicina oficial. Hasta el punto que han prohibido la homeopatía en España, en los hospitales prohibida, y otras cuantas, digamos, planteamientos son terapéuticos, el nuestro no lo es, pero que sí que tienen un toque diferente, ¿no? Y a nosotros aún no, aunque estamos en estudio, porque estudian nuestra base científica, que es el criterio que tienen en el decreto que sacó el ministro. Y nosotros estamos en estudio. Nos salvaremos gracias al maestro Kachumi porque nos dejó una base sólida científica. Y como además no hacemos terapia, no nos podrán, pero la gente no nos podrán eliminar. No hacemos terapia y además hay una sólida base científica. Pero la gente... depende de los sectores que tú entres, pero masivamente el planteamiento oficial de lo que es no solamente la terapia, sino la salud, yo creo que está invadiendo muchísimo a las personas, ¿eh? Ahora, si estás en un sector de gente
como tú dices, sí, pero la mayoría de la población no. Acabe. Raquel. Sí, sí. Mira, la conversación es muy interesante y quiero referirme a lo que Luis ha dicho sobre el poder, el control hacia los que está ejerciendo Internet y todas estas comunicaciones. Lo que yo he pensado mientras hemos dialogado es que cuando se ha efectuado el control durante los milenios, durante tantos años, es sobre todo lo que ha hecho es acallar a las personas. Una sola clase social tiene la voz, ya sea por los libros, la capacidad de escribir, que eran de unos pocos de clase erudita, tuvieran o monjes o los que pudieran escribir, y los demás eran acallados. El pueblo era acallado. La palabra, ese era el control hacia el ser humano. No sé qué parte de la garganta de que tenga que ver con pues obviamente tiene que ver con cuál osei, pero la voz, la capacidad de expresarse, yo pienso que es uno de los regalos más grandes que tiene hoy en día la tecnología que nos ha dado. Para nosotros es nuevo esto del TikTok. Yo creo que los que tienen hijos jóvenes saben qué es el TikTok. Los que no lo tienen, no sé cómo yo tengo uno pequeño y una nena de 12, de ahí me he dado cuenta. Y este TikTok dan videos muy chiquititos de menos de un minuto, 30, 60 segundos, y te puedes encontrar personas que a través de él, de todas las clases, no sabes de qué clase social son, a menos por el fondo de la pantalla. Yo he encontrado ahí gente de Perú, de las regiones más lejanas, chiquititas, jovencitas, bailando, hablando, expresando, sobre todo bailando, y esto es para cinta, que son gente que viene en unas montañas que no sé cómo llega ahí el internet, con unas faldas preciosas típicas, y ellas bailan y las niñas emocionadas muestran su vida. Es un tipo de hacer seitai, eso es para cinta, del baile de estas tribus, de estas gentes tan naturales, que no tienen un nombre, no tienen la parte frontal de explicarlo, no tienen la parte de decir, esto es seitai, esto es rotatoria. No, ellos bailan, se mueven, se expresan, están con la naturaleza y viven el seitai sin llamarle seitai, lo viven. Y lo lindo del TikTok es que, digamos, de las cosas como este tipo de cosas que pues ver cosas muy, muy desagradables, pero he podido ver un hombre en una cárcel que tiene su cuenta de TikTok y todo el tiempo está contando su vida sobre lo que pasa. Gente que nunca hubiera podido encontrar una forma de expresarse, de sacar su voz. He encontrado una mujer de Madrid, no sé si es de Madrid, por supuesto ustedes deben conocerla, que habla sobre la igualdad, y es impresionante escucharla a ella hablar, una chica súper joven, muy guapa, y hablando, y la gente, todo el mundo, en toda parte del mundo puede escucharla y de alguna manera enterarse, sentir lo que vive. Todos se pueden expresar. Yo pienso que eso es un regalo. También, si hay control, el que el pueblo y las personas menos esperadas puedan expresar sus sentimientos con anuncios, con cositas que incluso un baile típico, una forma de crear arte. Y hombre, a gente que no tenía oportunidad de que nunca le presentara una obra de una obra de sus esculturas o de su capacidad artística, porque no tenía contactos, de pronto presenta por Instagram todas sus obras de arte preciosas. Esto ha hecho que las personas, que todos tengamos un poco más de igualdad, que todos tengamos un poco más de expresión. ¿Hay control? Sí, hay control como siempre, pero nunca había tanto posibilidad de que todos tuviéramos un valor más de expresarnos. Es la expresión, yo pienso que es la parte de la palabra, de la voz, tiene que estar representada en alguna osei, que ustedes que han practicado tanto y saben, deben saber a cuál, y creo que se está beneficiando mucho. Bueno, más que nada lateral, ¿no? O sea, esta facilidad de comunicación y de establecer contacto, de expresar después, o sea, de entrada diría lateral, ¿no? Pero, claro, nunca está solo, ¿no? Nunca una expresión de alguien, falta saber más cosas, ¿no? Falta saber más cosas. Pero como fenómeno general,
yo creo que sí, tiene algo bastante lateral, ¿no? Lateral, porque, a ver, yo la verdad es que yo también tengo hijas, bueno, no tan jovencitas como la tuya, pero bueno, y también a mí me cuesta, hay una brecha generacional aquí, ¿eh? A mí me cuesta mucho entender, pero por otra parte quiero entender, ¿no? Y quiero aceptar, porque es lo que hay, ¿no? Quiero aceptar porque es lo que hay y quiero ver cómo pueden recuperar esta disociación aceptando que esto es lo que existe. Esto es lo que existe y ahora por ahora tiene cosas, y ellas me explican las cosas positivas en la línea que tú hablabas ahora, ¿no? Me explican las cosas positivas y yo muchas veces tengo tendencia a pensar más bien en lo que perdemos. Por ejemplo, yo he sido, bueno, profesora durante 40 años y claro, mi formación y la formación de la gente que estudia en este momento en la universidad es muy distinta. Nosotros teníamos grandes textos muy largos, solo texto, sin imágenes, sin animación. Teníamos que estar horas y horas estudiando, reflexionando, comprendiendo, y ahora hay algo que es muy rápido. Bueno, pues un PowerPoint, ¿no? Imágenes, tiene que haber animación. Cuando una clase solo se compone de leer textos profundos, largos, con mucha explicación, hay muchos alumnos que se sienten incómodos, ¿no? Ya piden animación, piden que algo vaya rápido, ¿no? Bueno, titulares, algo, eslogans, ¿no? Con eso, y bueno, y después ya lo buscaré. Y como hay facilidad para buscar cierta información, yo tengo tendencia a pensar que hay algo que se ha superficializado en este tipo de conocimiento, en este tipo de comunicación. Pero no quiero ser pesimista tampoco, porque yo no tengo suficientes elementos para valorarlo bien. A lo mejor es que todavía no lo tenemos. Pero yo como veo mis hijas, sus amistades que están tan en esto, sí que intento pues transmitir algo que pueda compensar, que esto no se dispare y que pretenda ser la única realidad, ¿no? Y compensarlo, pero no me puedo poner en contra porque es que, aunque mi tendencia sería, bueno, prefiero otras cosas, pero esto está ahí, no sé, tenemos que entenderlo, ¿eh? Yo creo que tenemos que entenderlo, porque va por ahí y entenderlo y compensarlo en todo caso, ¿no? Evitarlo va a ser imposible y rechazarlo pues no tiene sentido, no tiene sentido. A ver, es que por un tema de administración de tiempo, ¿eh? A ver, Luis, ¿sí? Yo solamente hacer una aportación para un dato. El creador del King Tom, que es un chino que se llama Dian Win o no sé qué, lo montó o lo creó en 2016-2017, hace 4 años. Primero solo en China y luego lo expandió. Actualmente es una de las mayores fortunas del mundo. En 4 años su fortuna declarada o controlada es 60.000 millones de dólares. No me fío de alguien que crea un instrumento y su objetivo es ganar 60.000 millones de dólares. No me fío. Encuentro que el quinto tiene las ventajas que tú dices, Raquel, los inconvenientes que dice María Cinta, pero cuando alguien hace algo para ganar en 4 años 60.000 millones de dólares, para mí estoy convencido que está manipulando a la gente. Si en cambio su fortuna fuera de, yo qué sé, 300.000 dólares o 100.000 dólares, me lo miraría de otra manera. Pero cuando alguien gana tanta pasta, no me fío de sus intenciones. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Si no, cerraría el tema. Yo quiero, lo último, que a Raquel le emociona ver a estas niñas bailando en no sé qué pueblo indígena, y no sé si sabe que están exterminando cantidad de pueblos indígenas que vienen a Europa a pedir auxilio. O sea, esto es nada, por el pueblo no molesta que se hagan niñas bailando,
que están haciendo en Amazonas y estos países no indígenas, están arrasando. Entonces, para conformarnos que las niñas se expresan no tiene ningún sentido. Entiendo, Raquel, que estás donde estás, que te debe conmover ver esto, pero a mí no me conmueve en absoluto, no sirve para nada. Es lo que dice Luis, o sea, es una manipulación total. Si nos dejan expresar algo, porque todavía no les molesta, porque hay gente que quiere expresar cosas actualmente y no pueden, y solo puedes verlas en Telegram, las quitan de toda información que sea que ellos permitan. Entonces no hay ninguna libertad de información, no es verdad. Bueno, aquí habría debate para rato y si nos interesa, pues en septiembre podemos seguir, ¿no? Pero María Jesús, Marta, María Jesús, no te había visto, perdona, Sí. María Jesús, adelante. No, me he conectado un poquito tarde, perdonad, pero venía del trabajo y solo aportar, yo trabajo en psiquiatría abierta con jóvenes. Los problemas mayores que tenemos son, no saben comunicar. Las cosas estas, el móvil, todo el TikTok y un montón de otros que podría decir toda una lista, lo saben, pero tienen que aprender a comunicar. No saben decir lo que realmente les pasa. Les quitamos el cacharro mediodía y bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener unos conflictos con ellos y solo para que aprendan a comunicar, a hablar. En nivel de estudios, una catástrofe, porque solo están mirando lo que dice este, lo que dice el otro, no sé qué, pero realmente reflexionar, ser críticos, no saben. Porque para eso hay que ir más despacio, hay que pensar lo que hacíamos antes con los libros, con no sé qué y con no sé cuántos. ¿Y qué más? Quería decir otra cosa, pero se me ha ido. Y hay muchísima manipulación y en una dirección que a mí me da casi, bueno, mucha preocupación. Y además el nivel de medicación, bueno, eso ya es otra cosa, de estos chicos es cada vez mayor. Y el nivel de desórdenes de toda clase es cada vez mayor. Los móviles que tienen es brutal. Casi más de la mitad de los chicos que vienen, móviles por los teléfonos, por internet, por esto, por lo otro. Yo lo veo con muchísima preocupación, que tienen que aprender a utilizarlo. Sí, vale, de acuerdo, pero que se lo tenemos que restringir muchísimo porque además yo creo que es que no deja de desarrollar realmente las capacidades humanas. La capacidad humana no es estar con un cacharrito ahí, la capacidad humana es otra, lo realmente humano. Y eso es los chicos de hoy en día, las chicas, chicos, como se ven, no lo tienen. O sea, no lo tienen, pero esos cacharros les impide que desarrollen eso. Las actividades en grupo, salir a jugar un partido, ponerse en una mesa a jugar a las cartas, esas cosas cuesta muchísimo hoy en día que unos jóvenes, unos niños, unos adolescentes se pongan a hacerlo. Y nosotros hemos trabajado durante un año y luego nos han agradecido los chicos mismos, gracias por habernos quitado estos cacharros durante tantas horas al día porque hemos aprendido a esto. Los mismos jóvenes nos lo han dicho, que si me acuerdo un día traigo el cartel que escribieron ellos, que está puesto. Yo, lo del móvil y el TikTok y todos los otros, y lo miro con mucha preocupación. No quiero alargarme. A ver, simplemente, yo creo que deberíamos diferenciar dos cosas. Por un lado, esto que comentabais todos y la última María Jesús, y es en relación a lo que hemos hablado desde el primer día, ¿no? Cómo esta mente vestida va tomando tanta fuerza que va disgregándose cada vez más de nuestra propia naturaleza espontánea y va creando cantidad de conflictos. Aquí hemos hablado de unos cuantos, ¿no? Esto por un lado, y ahí Seitai puede hacer esa gran aportación, ¿no? Que es que poco a poco nuestra cabeza recupere el formar parte de esa CDP. Eso por un lado. Pero por otro, no podemos negar que la propia naturaleza humana
esa actividad psíquica y mental es esencial en el ser, es su propia esencia, es lo que nos diferencia del resto de especies. Entonces, el propio Katsumi o el propio Seitai nació de una observación empírica en la que simplemente se basaba en la concentración y en el seguir aquello que vamos sintiendo, y cómo el propio Katsumi tuvo la necesidad, porque es ser humano, de entender qué estaba haciendo, de entender qué estaba pasando, y a partir de ahí hay toda una faceta de análisis, ¿no? Que es la gran aportación que nos ha hecho, y creo que ahí Seitai tenemos una buena base, ¿no? En la que trabajar. Y vital para nuestro estudio. Entonces, el tema es que cuando se utiliza la cabeza, esa actividad cerebral se sobreexcita, tenemos recursos para reconducir esto. Para mí esto es importante. Bueno, a mí simplemente me gustaría terminar con la lectura que ya hice en su momento, pero como el seminario se trata de las reflexiones sobre la obra del maestro, es en relación a este yo espontáneo, yo vestido. Él decía que cuando se bloquea la coordinación CBP se sufre desequilibrio, desasosiego, enfermedad, desintegración. La mente espontánea está actuando junto con ese hecho. La mente vestida, que la hace vivir, marcha, vive y es libre. La mente vestida que no lo hace, la adorna encarcelándola. O sea, gracias, Katsumi. Vamos al segundo apartado, el que sugirió Constanza en relación al ego. A ver, Constanza, ¿qué nos puedes explicar? Hola, bueno, a mí es un tema que siempre me llamó la atención porque en Seitai pues, no se habla de la palabra ego, cosa que me parece muy bien. Y entonces, pues cuando lo encontré casualmente, la palabra esta, la inteligencia vital, pues propuse el tema, porque no me esperaba que lo tuviera que exponer yo, pero vale, voy a exponer mi reflexión y la frase donde aparece la palabra, en el sentido que yo quiero hablar, ¿no? Porque luego María Cinta le aporta 3 textos con otras connotaciones, ¿no? Esto es lo que pone Katsumi y lo tenéis ahí, movimiento vital, inteligencia vital. Cada uno de nosotros tenemos un fuerte ego natural del yo espontáneo, y a lo largo de nuestra vida tendemos a inhibirlo o contenerlo sucesivamente por nuestra propia mente vestida. Bueno, mi reflexión es esta que voy a leer ahora. La TPE, que es mental, hace que aparezcan creencias añadidas o vestidas que no corresponden al ego natural, y no notas cómo esas ideas se están generando en tu organismo. Para disminuir este ego subyugado o vestido, y recuperar el ego natural del yo espontáneo, es preciso que la persona sienta, note, se dé cuenta de la TPE en su CBP y en su estructura vertebral. Cuando sobrevives con este ego sometido, vives en el sufrimiento y en el descontento, la queja, la culpa, la angustia, el miedo. No puedes reconocerte a ti mismo aunque te das cuenta de ese malestar. Te quedas encallado en estos estados psíquicos, se incrementan por este ego y se retroalimentan. Algo que podría desaparecer continúa. El consciente vestido no puede parar estas intensísimas obsesiones de nuestro yo espontáneo, solamente las sufre y acaba por insensibilizarlas o justificarlas. Cuando entiendes que todo lo que pasa en tu vida no está en contra tuyo y aprendes a sentirlo y le permites estar ahí, ese dolor o malestar se integrará en tu vida y desaparecerá dando lugar a una nueva apertura. Sin embargo, existe una especie de locura en el ser humano de tratar de negar aquello que tiene derecho a estar y reconocerse. Nosotros tenemos la posibilidad de cultivar el diálogo interior con las prácticas de Katsuben Undo, Yuki y Yoku, interactuando con el universo y nosotros mismos en el juego de los vaivenes de tensión y distensión. Al prestar atención a esa fuente imperiosa de la tensión que quiere expresarse a través de nuestro particular yo espontáneo, sentimos que la vida tiene un propósito. Paradójicamente, en esta sociedad, este ego es tratado arbitrariamente por otro ego cultural, que no tiene en cuenta el estricto proceso natural de la fuerza vital y su manifestación espontánea. Una referencia fundamental es el Katsumi para la observación del proceso de la TPE y su resolución. Expresar ese yo cada vez más yo, que decía Katsumi, nos eleva el nivel de vibración sintonizando en armonía
con la inteligencia de la vida. Cuando la conciencia se expande, el ego disminuye. Esto es toda mi reflexión. ¿Alguien quiere decir? Pues paso la palabra a María Cinta, que según mi parecer, los textos de María Cinta aportan 3 ideas de Katsumi: una del ego como capacidad natural de superación, un niño, ¿no? Luego un ego cultural o social, y el egocentrismo, que es característico de los 6. Como no era el ego que yo quería mostrar, pero María Cinta, si tú quieres exponer tus textos, pues adelante. No se te escucha, María Cinta. Perdón. Digo que era difícil encontrar textos en los que explícitamente se hablara del ego, ¿no? Esto es verdad. A lo mejor Katsumi en sus clases, pero bueno, el fragmento de movimiento vital es claro, y después este otro fragmento que os hemos aportado, en donde Katsumi explica cómo un niño cuando va a la guardería al cabo de un tiempo enferma, y a veces desde casa se suele decir, bueno, claro, es que se transmiten bacterias, se transmiten virus y por eso enferma. En cambio, desde Seitai lo que se mira es cómo su ego puede que esté debilitado por el sobreesfuerzo que tiene que hacer la criatura para afrontar aquella situación social distinta en la que, así como en su casa puede que tuviera muchas oportunidades de expresarse, cuando llega allí pues tiene que aprender unas normas, unos hábitos, hay unas restricciones, hay unas obligaciones, y eso va, bueno, va en detrimento de la expresión de su naturaleza, y finalmente termina afectando a su salud, ¿no? Esta sería una parte, o sea, cómo el hecho de no poder expresar la propia existencia, ¿no? Genera TPE, ¿no? Genera TPE. Este es uno de los aspectos. Otro aspecto era el que Katsumi expone en la entrevista que le hace Igor Cortadellas en este fragmento que habréis podido ver en In Memoriam, en el acto que se hizo en memoria de Katsumi cuando hacía el año de su fallecimiento. Katsumi allí expone que le gustó mucho venir aquí, instalarse aquí, porque a diferencia de Japón, que la gente pide siempre perdón por todo, aquí le gustó la fuerte expresión del yo, ¿no? La fuerte expresión del yo. Y esto me gustó, o sea, aquí dice, no pedían perdón, sino que además me recriminaban esto o lo otro, aunque yo tuviera razón. Y Katsumi vio la parte positiva en esto, ¿no? La parte positiva de, bueno, pues aquí no se cortan, ¿no? Aquí cada uno expone lo que no están sujetos a una obediencia colectiva, como parece que quería decir, ¿no? Como en Japón, cuando muchas veces a mí eso me sorprendió mucho, porque yo encuentro maravilloso muchas veces esta forma de comportarse en Japón, tan educada y tan respetuosa, ¿no? Pero bueno, Katsumi veía la otra parte, ¿no? La parte de excesiva sumisión, ¿no? de exceso de humildad, ¿no? Por obligación, Bueno, este sería otro aspecto a comentar. Cuando el ego se expresa adecuadamente, ¿no? Se expresa desde su yo espontáneo, o dicho de otra forma, es bueno que el ego se exprese espontáneamente, ¿no? Que la necesidad de expresión no se vea truncada. Por otra parte, tenemos que vivir en sociedad y por lo tanto tiene que haber normas y tiene que haber, o sea, tiene que haber algo que a veces es necesario que se limite, porque todos los egos manifestándose a la vez, pues es evidente que a veces no es conveniente o no es posible, o bueno,
conflicto entre el ego y la comunidad, ¿no? El ego y, ¿no? el individuo y la sociedad. Aquí hay algo a discutir también. Y otra cosa es el egocentrismo. El egocentrismo como una de las características de la sociedad central que se explica siempre que se exponen las características psíquicas de la sociedad central, sale lo del egocentrismo como una expresión muy acentuada de subjetividad, ¿no? De subjetividad, opuesta a la objetividad, que sería la característica más preponderante de la OSEID vertical, ¿no? La capacidad de pensar con tendencia a la objetividad o la capacidad de pensar con tendencia a la subjetividad. Esto sería otro biais, ¿no? Otra manifestación del ego. Bueno, aquí estaría hasta aquí la exposición, ¿no? Por nuestra parte, de momento. Yo quería comentar, María Cinta, cuando hablas de este hecho espontáneo, que si no hubiera unas normas, nos arrasaríamos con el otro. Que aquí roza lo espontáneo y lo vestido también, claro. No lo veo así, porque yo creo que cuando alguien está realmente espontáneo, el instinto humano se ha despertado también. Y no, aunque tú tengas frontal y ganas de ir para allá, si realmente estás coordinado, tienes también la capacidad de captar al otro. Entonces, tu manera de hacer también tendrás la justa medida para expresarte, y si no te expresas, tampoco tensarte, porque estás consciente. Entonces respetarás al otro, o sea, no hacen falta las reglas. Esto es lo lindo del Seitai, que confía en esa naturaleza del ser humano, al estar coordinado es capaz de ser receptivo y a la vez expresarse. No necesitamos reglas, las religiones necesitan reglas, o si esto está bien, está mal. Por eso es el cultivo de estas prácticas, para que esta vida se exprese naturalmente, con toda su intensidad, respetando a las demás. Eso es mi manera de ver en el espontáneo. No creo que necesite una sociedad que lo limite. Igual algunos sí, no sé. Yo tengo, en ese sentido sí que soy muy, confío mucho en la vida como es, ¿no? Así que hay maldad en el mundo, que hay cosas horribles y no sé cómo ocurre. Y ya está. Es por un lado esto, ¿no? En donde entra la compasión, pero aquí nunca se habla, que yo creo que existe. Es una mezcla de amor e inteligencia. También esto es compasión, y esto lo tiene el ser humano, ¿no? Y muchas otras cosas en este hecho espontáneo. Marta, ¿no tienes el micro? Sí, ya está, ya. Federica, adelante. El micro. El micro, sí. Ok, ¿me escuchas? No. Sí. ¿Tienes el micro conectado? ¿Sí? Ahora sí, ¿no? No. Se te ve cerrado el micro. Abajo a la izquierda. Está cerrado. Abajo a la izquierda verás cómo activarlo. Bueno, y ahora el vídeo, todo a la vez. Okay. Ahora, Federica. Vale. Allora, solo quería decir que para mí me había, lo que más me había interesado de esto que leo sobre la palabra ego, como la utilizada Katsumi, es este de la capacidad de superar situaciones adversas. Cuando habla del niño, como que me parece que hay una manera de utilizar este concepto de ego muy diferente de como nosotros somos acostumbrados. Bueno, que no es nada de negativo, ¿no? Como el ego, como egocentrismo o algo así. Pero es que lo más me hace reflexionar que es esta capacidad de superar situaciones adversas, que es lo que tenemos que hacer en toda la vida. Que dice que el niño se encuentra de repente en una situación muy diferente del su normal, ¿no? Que de repente hay muchos niños y no hay adultos, no hay mayores. Y entonces tiene que
ambientarse, tiene que cambiar algo para sobrevivir, decimos. Entonces, ¿qué es ego? Es como la fuerza de sobrevivencia que tenemos, o una fuerza vital, o es nuestra identidad que se va construyendo también cada vez con TPE también, que es natural que se va a crear cada vez que me encuentro en relación con situaciones nuevas o difícil o no sé. Entonces, me parece que hay una relación con el tema también que habéis tratado antes, como la relación entre el yo espontáneo, el yo vestido. Me parece que es como encontrar una manera siempre más dinámica, pero como de fluir entre estas dos cosas. Como soy yo espontáneo, pero tengo que vivir en un ambiente con gente y con cosas que pasan. Y entonces me parece que esta definición de ego sea la nuestra identidad, la mejor que podemos encontrar, armonizando el yo espontáneo y el yo vestido. ¿Qué pensáis? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Federica. Yo creo que precisamente al final vamos a parar ahí, ¿no? A este yo espontáneo, a este yo vestido. Lo que pasa es que cuando hablamos de ego, ya a nivel cultural, ya para nosotros es un concepto peyorativo, ¿no? Como de, como de algo, ¿cómo te diría? Que no está bien, ¿no? Entonces, cuando te dicen es que tienes mucho ego, ¿no? Pero finalmente es lo que forma parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, si esto fluye, hablar de ego es hablar de nuestra esencia. Vale. Hola, yo, bueno, quería decir que lo que se habla en la sociedad como peyorativo, que también quería esta palabra, me parece bien, no es el ego que decimos del niño, no es este ego, es el ego con el que te identificas y que te vas a dormir con él y te levantas con él, sigue siendo el mismo, ya no hay cambio. Cuando entras en esa identificación desconectado, ¿no? Con ese vestido, de tu espontáneo, y no cambia, está siempre en la misma película, ese ego es el que, contrario al natural, ¿no? El ego natural que dice Katsumi es el yo cada vez más yo, a mí, es expresión del yo espontáneo con el yo vestido, sí, pero cuando eso se disocia, es este ego que intenté hablar antes, que sufre, no se da cuenta, no quiere ni sentirlo, ni escucharlo, ni vivirlo. Entonces vive flotando la cabeza, muchas veces ha dicho Katsumi, con su realidad. Y esa persona, ¿por qué se dice? Porque se vuelve molesta, porque no encaja con la sociedad, evidentemente, ¿no? No se la mira desde la perspectiva Seitai, mira, esta persona tiene tensión aquí. Y eso es lo que me gusta de Seitai, no pone etiqueta, ¿no? Atiende a la persona desde esa perspectiva. Pero es el ego que se disocia, no el del niño que lucha con su yo espontáneo y quiere reafirmarse o conseguir lo que necesita. Eso no hay ningún problema, como ninguno de nosotros tampoco. Pero esa exageración, esa disociación, es el ego que en la sociedad se trata de una manera para mí muy errónea, que es lo que comenté antes. No sé si se ha entendido. Bueno, yo quiero hablar. ¿Puedo, Marta? Adelante, Luis, todo tuyo. El ego, yo entiendo que cuando se habla de ego, se está hablando de la identidad
la persona se identifica con algo. Y entonces dice, yo soy esto, y lo reafirma. Y utilizando el lenguaje más amplio de Kachumi, porque del ego apenas habló en el sentido que se ha expuesto aquí, del ego natural, pues es la identificación, el ego es identificarse con el yo vestido. Y claro, el yo vestido de la persona tiene varios yos vestidos. Entonces, si te identificas, yo soy esto, y lo reafirmas, es el ego. Yo soy empresario y yo me reafirmo en que soy empresario y te identificas con este yo vestido y no con el yo espontáneo. Entonces, esta identificación con el ego y reafirmación del ego es lo que hace sufrir, que comentaba Constanza. Hace sufrir porque te has desconectado de tu ego natural que corresponde a tu yo espontáneo. Y no nos damos cuenta, incluso nosotros, yo mismo. Te identificas sin darte cuenta con un ego que has ido añadiendo al ego natural. Te identificas con esto. Y cuando algo de esto que te has identificado no funciona, sufres. Porque tú eres así y te sientes así. Incluso las personas que practicamos Seitai a veces nos hemos identificado con nuestra Osi de Taiheki y decimos, yo soy central y por tanto, claro que actúo así porque soy central. Y nos hemos desconectado de la propia expresión de nuestro ego natural, de la Osi central, porque hemos reafirmado esto y justificamos nuestra manera de reaccionar porque tenemos central. Es tan complicado disminuir este ego añadido y la única manera es disminuir la ATP, practicando Kachugen. Y en la manera que se va disminuyendo la ATP, y esto es un trabajo de toda la vida, en la manera que vamos disminuyendo esta ATP, nos vamos poco a poco dando cuenta de que hay egos con los que nos identificamos que no corresponden a nuestra propia naturaleza. Pero esto es un trabajo de muchísimo tiempo. Incluso diría que de toda la vida, porque si antes de morir hemos llegado, ahora voy a hacer una broma, antes de morir hemos llegado a disminuir nuestra ATP y no identificarnos con nuestro ego añadido, pues entonces nos hemos iluminado y ya no hace falta que vivamos. Por tanto, vivir también tiene el sentido de ir disminuyendo la ATP que hemos adquirido. Pero en síntesis, yo diría que cuando Kachumi habla de ego, habla del ego natural. Y el ego natural es la reafirmación del yo espontáneo. Y en cambio el ego al que estamos acostumbrados a entender es la identificación con egos añadidos que corresponden a los diferentes yo vestidos de nuestra vida con los que nos identificamos. Acabé. Yo querría añadir a eso, creo que no acabo de estar del todo de acuerdo. O sea, existe un... Cuando hablamos de ego, sí, hay una parte que es este ego vestido, del yo vestido, pero también es el ego del yo espontáneo con TPE. Con TPE, no solo. O sea, alguien se siente muy fuerte y es muy fuerte y muy machote y no sé, y tiene un exceso de TPE en esto y puede que manifieste su ego de forma, manifieste su identidad de forma avasalladora, aunque no se ponga ninguna etiqueta de soy el empresario más afortunado, o sea, que tengo más fortuna. O sea, soy el empresario que tengo más fortuna y eso lo llevo muchas etiquetas, pues esto sí. Pero tampoco, no es solo eso, no es solo eso.
Sí, también en el yo espontáneo con TPE y diría más, el yo espontáneo en relación con otros yoes. Es decir, alguien muy menos o que está en una situación muy menos puede encontrar que la expresión de otra persona que está muy más es excesiva y es excesiva manifestación de su yo. O sea, por ejemplo, bueno, central ante una manifestación, estoy hablando ahora no de Osei de Taiheki, sino de Osei, ¿no? La discreción y la falta de ganas de expresarse verbalmente muchas veces de Osei central, a veces choca o puede que se sienta un poco amenazado, esta identidad se siente un poco amenazada ante quizá un torsión más que necesita hacer ruido, reír, hacer juerga, hacer algo, aunque no sea con TPE, simplemente es que es una manifestación que desde otra perspectiva menos es excesiva. Yo creo que muchas veces eso es lo que ocurre también, al menos a mí me ocurre, porque tenemos ciertas afinidades, ¿no? Según nuestra Osei Daiheki. Además también tenemos algo vestido, esto es cierto. O sea, según qué manifestaciones nos parecen mejor que otras. No sé, en un concierto de música clásica no está bien hacer ruido. No está bien hacer ruido, y si nosotros estamos en un concierto de música clásica y estamos en una posición muy vertical, que es la que se adopta en este sitio, si alguien pues está haciendo comentarios y riendo o tosiendo, es algo que se tolera muy poco, ¿no? El toser en un concierto de música clásica, ¿no? Por favor, tosan en la pausa, ¿no? Pero hay gente que no lo ve así. En una consulta de médico hay mucha gente que está en silencio porque está con su preocupación, con su dolor, y otra gente está buscando comunicación. Puede que sea algo más lateral o puede que sea algo más de torsión. Busca hablar con este, con el otro, y a alguien le molesta. Entonces, al final también la percepción del ego de los demás o la percepción del ego propio también está en relación con eso, ¿no? Con desde qué posición lo analizamos y en qué posición estamos, ¿no? ¿En qué posición estamos? Yo muchas veces en el dojo, haciendo yuki, en una situación de mucha concentración, había personas que necesitaban hacer bromas, hablar fuerte, hacer comentarios, y según qué días me molestaba y según qué días no. Eso también me parecía excesiva expresión del yo de otra persona, tanta juerga, cuando yo lo que quería era más concentración y por favor que no haya distorsión, no haya... O sea que también si tú estás como estás, según cómo eres, percibes el ego, ¿no? O sea que no creo que sea solo el yo vestido, es también el yo de la Osei, o sea, la identidad de la Osei en relación con las otras. Bueno, hasta aquí. Seguro. ¿Cómo da de sí la mente vestida? Realmente, cuando nos ponemos a hablar y a discernir y toda la información que tenemos, porque yo a veces pienso, cuando estoy atendiendo a alguien, la palabra yo surge muchísimas veces, ¿no? Y si estás observando, cuando la persona dice yo siempre me planteo el yo, cuando dice yo es lo que siente, cuando dice yo es lo que no siente, cuando dice yo es lo que desearía sentir, y a partir de ahí solo me queda callar, ¿no? Y decir, bueno, pues túmbese, hacemos yuki y a ver cómo, ¿no? Porque a veces después de, incluso nosotros lo apreciamos, después de una sesión de yuki, después de una sesión de katsugen, cómo realmente, si podemos apreciar que había una sobreexcitación primera y luego algo se calma, seguro que nuestra cabeza también, ¿eh? Y que el discurso que hacemos antes de practicar o después también sería diferente, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
finalmente es práctica, práctica y práctica. Bueno, Adelante, adelante, Luis. Bueno. Luis o Constanza, como queráis. Constanza. Bueno, María Cinta, esto que tú dices de rotatorio hace mucho ruido. Para mí, toda exageración ya entra dentro de un tipo de descoordinación. Porque el ego que está en el suyo espontáneo ya capta, aunque tenga rotatorio, que no tiene que hacer. O sea, esto lo dije antes. No existe un yo espontáneo natural coordinado en la SEI que sea molesto. El que ya ocupa el espacio del otro o es exagerado, para mí ya está distorsionando este yo natural, este ego natural. O sea, haya yo vestido, ¿no? ¿Sí? Ya te estás identificando con ese yo espontáneo exagerado. Es una identificación también, no es natural. Porque si exageras, ya, mal asunto. Ese es mi punto de vista. ¿Ya? Perdón, ¿puedo contestar? Solo contestar una cosita. O sea, sí, pero yo también lo que quería poner énfasis es en que lo percibes de una forma o de otra según cómo tú estás, según, ¿no?, lo que en este momento... Claro. Pero esto lo ha dicho Luisa. No, pero me refiero que no tiene por qué ser exagerado, que alguien hable, haga bromas. No tiene por qué ser exagerado. ¿Y cómo es que a veces lo percibimos así, no? O, es tu estado que no puedes apurar. Es el estado de... Ahora estamos hablando de la comunicación entre un tío que ya la liamos mal. Claro que afecta al otro, depende de cómo esté, eso está claro. Sí. No sé, es que lo que he dicho creo que ya lo había dicho Luis, pero me llamó la atención en este yo espontáneo que más que quieres, te reconoces también, bueno, yo soy central, ese rotatorio lo hace así, pues no, eso también es un tipo de... Va, Luis, habla tú. Bueno, el tema es muy complejo, las aportaciones que ha hecho María Cinta son muy interesantes porque tiene que ver cómo tú estás y cómo tú percibes. El tema es complejísimo, pero Sí. yo me quedo con una frase de Constanza, que es la última, y la quiero poner en valor y reafirmarla. Ella ha dicho, cuando la conciencia se amplía, era su última frase, el ego disminuye. Y a mí esto, dentro de la complejidad, me parece clarísimo. Cuando la conciencia se amplía... Se expande. Bueno, se expande, me gusta más. Se expande, pues me quedo con su frase. Yo la había cogido de otra manera, se amplía. Cuando la conciencia... Porque el universo también se expande, por eso. Cuando la conciencia se expande, gracias a que disminuimos la TPE, a pesar de todas las complicaciones que haya, que me exponía María Cinta, etc., pero cuando la conciencia se expande, gracias a que disminuimos la TPE con las prácticas de Kachugen, Yuki y Ryoki, el ego disminuye. Yo me quedo con esta frase, porque es global. Bueno, ¿alguien más? Porque ya os quedan un par de minutos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, ya somos un poco más listos hoy. Bueno, a ver, hoy es la última sesión de este bloque y con muchas ganas de empezar de nuevo en septiembre o bueno, cuando decidamos septiembre, octubre, ya veremos. Os agradeceríamos muchísimo que nos aportarais ideas, incluso si alguno de vosotros tiene algún tema de interés que quiera trabajar, pues que nos mande un correo y a partir de ahí nos pondremos en marcha. Y bueno, de todas maneras el verano está para relajarnos y disfrutar un poco de él. Así que bueno, digas María Cinta, Perdón, que la próxima sesión será, miramos que tendría que ser el 1 de octubre. En octubre, ya ves. El 1 de octubre. Vale, viernes 1 de octubre. Viernes 1 de octubre. Bueno, antes ya nos pondremos en contacto para explicar eso, qué tema, qué textos, ¿no? Exacto. Pues solo deciros que muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y todos juntos y que bueno, poco a poco iremos profundizando más en este legado tan importante para todos que nos ha dejado Katsumi a todos.
Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Adeu, bona nit. Adiós. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Adeu, 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 adeu. Adeu. A veure, c'era il video. Ciao, ciao, gràcies. Ciao, Gràcies. Ciao, Francesco. Hola, Francesco. Vale. Guarda.